Encontramos en la Biblia 10 textos bíblicos que dicen y enseñan que Jesús es Dios. Primer texto que les quiero mostrar como evidencia de lo que vamos a estar considerando está en Mateo capítulo 1, versículo 23, y que dice así: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vemos acá en este versículo bíblico, según la interpretación de lo que es la hermenéutica, ¿sí? La interpretación y la exégesis, que es poner en claro un texto, explicar un texto, que aquí está diciendo el que escribe, el Espíritu Santo, que utiliza Mateo para escribir esto, ¿sí? Dice, he aquí una virgen. Está hablando de una mujer y la condición física de la mujer. La virgen no es nada más que una condición física, un estado, la virgindad. No está hablando de alguien súper especial, no está hablando de nadie sobrenatural, simplemente la condición de esa mujer hasta ese momento. Es decir, que no era casada, que nunca tuvo marido, nunca tuvo novio, nunca tuvo, ¿sí?, una relación personal, sexual con nadie. Era virgen. Está hablando de esto, se está refiriendo justamente a María, la madre de Jesús. Dice, una virgen concebirá, ¿sí?, quedará embarazada y dará a luz. Aquí viene lo asombroso de esto, ¿sí? Dice, dará a luz un hijo muchacho, un hombre, un varón, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí la Biblia afirma que cuando nació Jesús, que nació de María, que era virgen, dice que ese fruto, ese chico es Dios allí, ¿sí? Dios con nosotros, Dios con la humanidad. Esto lo afirma la Biblia. Dios con nosotros. La Virgen concebirá. Después María tuvo este hijo, ¿sí? Después ya no fue más virgen. ¿Por qué? Porque justamente salió la criatura, abrió justamente ese velo. Vamos a otro texto más que estamos considerando. Vamos a Marcos 2, 5 al 7. Y aquí continuamos con el otro texto, Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice así: Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Qué importante, ¿no? Aquí es el caso de unos discípulos que llevan a un paralítico delante de Jesús y quiere que lo sane. Y acá Jesús, haciendo uso de su autoridad como Dios, dice, tus pecados te son perdonados. Y claro, ellos dicen, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Justamente esto es una evidencia de que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Él perdonó los pecados del paralítico, ¿sí? Le dio sanidad, le dio salvación también, ¿sí? Pero perdonó los pecados. Y solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Qué nos habla esto? Que ningún ser humano, ningún sacerdote, ningún pastor, ningún cura, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y la única forma que hay para que Dios perdone los pecados es confesándoselos a Él, ¿sí?, pidiéndole perdón por ese pecado, por cuál fuera el pecado que haya uno cometido. Y después, por supuesto, si todavía es una persona que no creyó en Cristo, que no lo aceptó a Jesús como su Salvador en su corazón, le invite a Jesús a que entre en su corazón, habiéndole perdonado los pecados y aceptándolo a Jesús como Salvador. ¿Para qué? Para que Él sea el que mande
en su vida, en su corazón. Esto es importante. Si queremos tener perdón de pecados, tenemos que arrepentirnos. Y la palabra arrepentimiento, según la hermenéutica, es confesar, justamente cambiar la forma de pensar y confesar que somos pecadores y que necesitamos a Jesús. Además de confesar el pecado que uno quiera confesar con nombre y letra, mentir, robar, lo que fuera. Pero la palabra arrepentimiento es cambio de mente. Y hasta que el ser humano, el individuo, no cambia su forma de pensar con respecto a qué, a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, tengo que estar de acuerdo con esto. Y allí me dice la Biblia que somos pecadores y que tenemos que dejar a Cristo entrar en nuestro corazón. Por eso solamente Dios puede perdonar pecados y Jesús es Dios. Y aquí Jesús en Marcos está perdonando pecados. Vamos a otro versículo. Juan 1.1 dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo vamos a leer nuevamente porque es un texto bíblico que los testigos de Jehová quieren ignorar o cambiar. La secta de los testigos de Jehová. Esos que andan, que vienen a la puerta de tu casa y te golpean la puerta. Bueno, ellos quieren cambiar esto, que es el original, la Biblia, la palabra de Dios. En el principio era el verbo. ¿A qué se refiere al verbo allí? Está hablando de Jesús. En el principio era el verbo, en el principio Jesús. Jesús se le llama el verbo de Dios. Dice, y el verbo era con Dios. Fíjate que Dios el Padre, y acá está el verbo, y era con Dios. ¿Sí? Estaba con él. Era el verbo, estaba con él. Y el verbo, ahora dice, Juan acá aclara aún más, y el verbo era Dios. Digamos, el verbo es Dios. Aquí la palabra en Juan, el evangelista Juan está diciendo que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y vamos, ya que estamos en Juan, capítulo 5, rápidamente, verso 18, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual que Dios. Estas son palabras de Jesús. ¿Sí? Acá Jesús está diciendo que el Padre es, ¿sí? Dios es su Padre y que Él se hace igual que Dios. Jesús se hace igual que Dios. Jesús habla de Él como de Dios, como vamos a ver otros versículos. Por eso esto es importante, mi amigo, mi hermano, si sos cristiano, si sos seguidor de Jesús, si recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador, que entiendas que Jesús es Dios. Aquel que vos recibiste, si le pediste perdón por tus pecados y le invitaste a entrar en tu corazón para entregarle tu vida, es Dios. Es decir, no le entregaste tu vida a un santo, no le entregaste tu vida ni a un cura ni a un pastor, le entregaste tu vida a Dios. Entonces, nuestra actitud, nuestra expectativa de vida cada día tiene que ser, al levantarnos por la mañana y poner un pie en tierra, en el piso, Dios, mostrarme hoy qué tengo que hacer. Dios, cuídame. Dios, dirigir mi vida, mis pasos, ¿para qué? Para que no peque contra ti. Ayúdame en este día para agradarte y date tiempo, mi amigo, mi amiga, hermano, para agradecer a Dios y adorarle. ¿Sí? No solamente para pedirle cosas, sino para decirle en oración cuánto lo querés, lo amás. Sos hermoso, sos maravilloso, sos lo mejor que me pasó. Estamos leyendo ahora en Juan, capítulo 20, versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. La escena, se aparece Jesús después de que resucitó. ¿Sí? Tomás no estaba, estaban los discípulos, pero más tarde viene Tomás y Tomás no cree que sea Jesús, cree que es un fantasma. Y Jesús le dice, mete aquí tu mano en mi costado. Entonces se da esta escena. Entonces Tomás respondió y le dijo, cuando tocó el costado abierto de Jesús y las heridas en sus manos, ¿sí? Le dijo, Señor mío y Dios mío. El mismo Tomás se da cuenta allí de la evidencia de que Jesús es Dios. Le está diciendo, Dios mío. Jesús le responde, porque me has visto, Tomás, ¿creíste?
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí Tomás tiene una experiencia pero impresionante con el Señor. El Señor aparece resucitado, ¿sí? Aparece con un cuerpo nuevo. Según la Escritura, no lo vamos a leer ahora, Él no abre la puerta, nadie le abre la puerta, atraviesa, pasa a través de la pared, ¿sí? Porque ese es el cuerpo celestial, que es lo que estamos dando la introducción para lo que vamos a estudiar, cómo va a ser nuestro cuerpo, ¿sí? Después de resucitados, después que resucitemos, cuando Cristo venga a buscarnos y nos dé un cuerpo nuevo que va a ser semejante al de Cristo. Pero acá lo ve, ¿sí? Acá comprueba, ¿sí? Tomás, que es Jesús. ¿Por qué? Porque no era solamente una apariencia, tenía cuerpo. Al tacto sintió su cuerpo y sintió la herida en sus manos y en su costado. Y entonces Tomás confiesa, Señor mío y Dios mío. Me imagino la expresión de Tomás, ¿sí? La emoción de darse cuenta de que realmente era el Señor, ante la duda que él tenía en ese momento, ante el miedo que él tenía. ¿Sí? Es importante la expectativa que él se creó a partir de allí y a partir de ese momento fue más evidente para los discípulos, después de la resurrección de Cristo, de que Dios había estado con ellos, estaba con ellos y los iba a ayudar hasta el fin del mundo. Por eso insistimos, si has creído en Cristo, has recibido a Cristo como tu Salvador, tenés la seguridad de que Cristo entró en tu corazón, recibiste a Dios. Es Dios que entró en tu corazón y Él te ama, te cuida y todo lo que te pase, Él lo sabe y vas a estar siempre protegido por el control de Dios. Continuamos viendo 10 versículos que vamos a ver donde afirman y dicen que Jesús es Dios. Estamos ahora en Filipenses capítulo 2 versículo 5 y dice así, haya pues en vosotros, en ustedes, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice el versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá la palabra en forma, ¿sí? Es en morfe, o transformación. Cuando Cristo vino al mundo, ¿sí? Siendo Dios, simplemente afectó su apariencia para mostrarse a la humanidad. Es decir, Él nunca dejó de ser Dios. Él era 100% Dios y 100% hombre. Pero, ¿qué sucede? La palabra en forma de siervo, ¿sí? Tomando forma, quiere decir que Él afectó la visión, se mostró, cambió la apariencia, ¿para qué? Para relacionarse con el ser humano, con cada uno de nosotros. Pero lo importante es aclarar esto, ¿sí? Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Es decir, no tuvo por mucho el ser Dios y decir, no, yo soy Dios y no voy a hacer esta tarea, que la hagan los ángeles, que vayan los ángeles a salvar al mundo. No, Dios mismo tomó la iniciativa. ¿Por qué? Porque somos criaturas suyas. Él nos creó. Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Todo el capítulo de Génesis, cuando Dios crea el mundo, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y allí crea al hombre, allí pone al hombre después de hacer toda la creación material, después de haber creado los mares, después de haber creado el reino vegetal y animal, Dios pone al hombre allí para que pueda ser dueño de todo eso. Entonces es importante entenderlo, por qué vino Dios mismo en persona a redimirnos, a salvar a la humanidad perdida. ¿Por qué? Porque somos criaturas suyas. El primer interesado en salvarnos era Dios, en no dejar que vayamos a la condenación del infierno junto con el diablo, el enemigo, ¿sí? Que más adelante vamos a estudiar sobre él. Entonces dice, estando en forma de hombre, estando en forma de Dios, perdón, no estimó el ser igual a Dios, no estimó. Dijo, no, yo soy Dios y no voy a ir. Dios te bendiga.
Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Texto que habla justamente que Jesús es Dios. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, y mirad, prestemos atención, mire usted esta parte, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si Jesús no fuera Dios, Él no hubiera creado al mundo. Pero como Jesús es Dios, Jesús creó al mundo, Dios creó al mundo, Jesús creó al mundo. Dice, todo fue creado, el final del versículo 16, por medio de Él y para Él. Es decir, todo es de Dios. Por eso, mi amigo, mi amiga, que estás viendo tal vez esta corta meditación, es importante que entiendas que Jesús es Dios. ¿Sí? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el Dios que no vemos, el Padre, pero Él es la imagen. Vimos en Filipenses recién, ¿sí? Que Él siendo en forma de Dios, ¿sí? Se despojó de esa forma sin dejar de ser Dios, por eso hizo los milagros que hizo, por eso resucitó a Lázaro, por eso le dio vista a Bartimeo, por eso hizo caminar a los paralíticos, ¿sí? Por eso dio de comer a las multitudes, ¿sí? Con los panes y los peces, por eso hizo los milagros que hizo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Por eso resucitó al tercer día. La evidencia más grande de que Jesús es Dios es su resurrección. Su cuerpo nunca se encontró. ¿Por qué? Porque está en el cielo. Y un día va a venir a buscar a todos los que hemos creído. Es importante la evidencia de que Jesús era hombre y vino a morir en una cruz fue justamente la muerte en la cruz. Que Jesús nació y murió en la cruz. Pero la evidencia de que Jesús es Dios es que resucitó. Y esto muestra a las claras que Jesús es Dios. Y perdonen que vuelva a insistir con esta explicación. Si recibiste a Cristo, si Cristo está en tu corazón, Dios está en tu corazón. Por eso es importante que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Aún vos y yo hemos sido creados, hemos nacido porque Dios un día se le ocurrió, que vos y yo nacimos porque Dios un día se le ocurrió crearnos, pensarnos y hacernos nacer y traernos a este mundo. Por eso somos creación de Dios. Dice allí Colosenses 2.9, porque en Él, ¿en quién? En Jesucristo, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra deidad es Dios, de la divinidad, de Dios. Si toda la plenitud habita corporalmente o habitó corporalmente, ¿sí? En el cuerpo de Cristo estuvo toda la capacidad de Dios, tuvo la omnipresencia de Dios, la omnisapiencia de Dios omnisciente que todo lo sabe, ¿sí? La omnipotencia de Dios que todo lo puede. Jesús todo lo puede, todo lo sabe, ¿sí? Para Él no hay nada que sea imposible. Jesús todo lo puede. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Es decir, toda la plenitud de la deidad habitó en Cristo y habita, ¿por qué? Porque Cristo está vivo y su cuerpo, Cristo con su cuerpo está ahora en la presencia de Dios. Vamos a 2 Pedro 1.1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que estáis alcanzados por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Está hablando allí Pedro, el apóstol Pedro, y está hablando justamente a hermanos que fueron alcanzados, ¿sí? Y fíjate cómo dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro está diciendo que Jesucristo es Dios, nuestro Dios. ¿Sí? El apóstol Pedro, es decir, Pedro el primer apóstol, el primer evangelista, el primer predicador del evangelio, ¿sí? De aquellos tiempos, ¿sí?
Pedro no fue papa bajo ningún punto de vista porque no existía la religión católica apostólica romana hasta después de muchos años. Es mentira que Pedro fue papa. Pedro nunca fue papa y aparte Pedro tenía suegra, estaba casado, ¿sí? Tenía esposa, tenía mujer. Pero Pedro está diciendo, nuestro Dios, Salvador Jesucristo, está diciendo que Jesús es Dios, está identificando que Jesús es Dios. Y en Jesús estaba toda la plenitud. ¿Qué quiere decir? Todas las características y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Último texto de los 10 que prometimos para mostrar que Jesús es Dios, Jesucristo. Está en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice así, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria, la imagen de su gloria, el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, ¿sí? De su compuesto, ¿sí? De su vida, de sus sentimientos, de todo lo que lo componen a Dios, ¿sí? Siendo la imagen misma de su sustancia y en quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, el poder de Jesús, de Dios, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Quién lo hizo? Jesús. Pecados por medio de sí mismo, por medio de Cristo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjate qué versículo, y esto es para terminar esta charla. ¿Quién puede tener duda de que Jesús es Dios cuando lee este versículo? ¿Sí? El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cristo mismo fue a la cruz y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del Padre, ¿sí? El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen del Padre en el cielo, la imagen de su sustancia. Cuando dice la imagen de su sustancia, está diciendo que son la misma cosa. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Por eso quiero terminar ahora. Yo no sé si usted es de Cristo, si vos recibiste a Jesús como tu Salvador, pero querés recibir a Dios allí donde estás. ¿Sí? Jesús murió hace 2000 años. Murió, resucitó y un día viene. Si querés recibir a Cristo, allí donde está, pedirle perdón por tus pecados. Decirle que te cambie tu mente, arrepentite. Dios cambia, Dios hace que crea lo que dice la palabra. Yo una vuelta lo hice cuando joven, ¿sí? Agarré una Biblia y le dije, Dios, si vos existís y querés que yo crea lo que dice aquí, hace que lo crea. Lo desafié a Dios y Dios hizo que yo lo creyera. Dios escuchó esa oración cuando todavía yo no era hijo de Dios y Dios me contestó porque después hizo. Pero había en mí un deseo de conocerlo. Para conocer a Dios tiene que estar ese deseo. Para seguir a Dios, para creer en Cristo y creer que Jesús es Dios, tenés que tener el deseo. Si no lo deseas, mi amigo, de verdad, de corazón, no lo vas a tener. Pedile perdón por tus pecados. Aceptalo como tu Salvador. Jesús, te acepto como mi Salvador y dame una nueva vida. Mis amigos, que Dios los bendiga y los invito a suscribirse al canal de YouTube aquí. Dale. Dios te bendiga.